Amén, buenas tardes mis amados hermanos, una vez más hemos regresado aquí a su tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hachén, donde vamos a estar procurando en esta tarde compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, la meditación de la palabra en este día. Hemos tenido un poco de problema con nuestro computador, con nuestro, ¿cómo le llamaríamos? Gloria a Dios, el PC. Pero bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar en esta tarde, ya entrando en este tiempo en la meditación de la palabra. Esperemos que podamos llegar a todos ustedes en esta tarde. Bendito sea su santo nombre. Y vamos entonces a continuar hoy meditando en aquella palabra que lleva como título percepción divina o humana, percepción divina o humana. Estuvimos viendo la semana pasada 6 puntos, que fue número 1, no me creerán; número 2, temor al enemigo; número 3, poder sobre el enemigo; el 4, mirando nuestro pecado; quinto, limpio como la nieve; y por punto 6 fue mostrando la gloria de Elohim. Hoy vamos a seguir meditando en esta palabra del Señor, gloria a Dios, en este mensaje que decíamos lleva como título percepción divina y humana, gloria a Dios. Y vamos a seguir mirando lo que la palabra del Señor nos enseña en esta tarde, esperando que podamos seguir con esta meditación de la palabra del Señor. Entonces el punto 7, que es el que vamos a empezar a mirar en esta tarde, es excusas para no obedecer. Excusas para no obedecer. Estamos hablando acerca de la percepción divina y la percepción humana de ya sea los acontecimientos, de lo que está sucediendo, de lo que sucede, lo que en ese momento Moshe estaba viviendo. En ese momento Moshe había entrado en un contacto directo con Elohim, un contacto directo con nuestro Dios, y allí él empieza a tener un diálogo con el Señor. El Señor empieza a hablarle a Moshe, a decirle que lo va a enviar, y entonces Dios empieza a dar una serie de señales. Hablábamos acerca del temor del enemigo, que es nuestra percepción humana, tenerle temor a Satanás, que es nuestro enemigo. Nosotros, nuestra lucha, recuerda que la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha es contra el enemigo, un enemigo espiritual. Y el Señor le muestra a Moshe le dice: ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Y él dice: una vara. Y el Señor le dice: échala en el suelo. Dice la palabra del Señor que cuando Moshe tiró la vara al suelo, se convirtió en una serpiente, en una culebra. Y la culebra, seguramente, aquí no nos está diciendo, pero nos lo da a entender, perseguía a Moshe. Moshe estaba huyendo de ella, y el Señor le da una orden. Dice: tómala por la cola. Creo que recordamos eso, que es para nosotros tomar una serpiente por la cola, va en contra de nuestro raciocinio. No vamos a tomar una serpiente por la cola, porque seguramente si cogemos una serpiente por la cola nos va a morder, pero el Señor nos dio la autoridad, y Moshe toma la serpiente por la cola y se convierte en vara. Luego hablamos acerca del pecado, de nuestro pecado, la lepra, cómo el Señor cambia la vida. Y ahora hoy vamos a mirar las excusas para no obedecer. Excusas para no obedecer. Dice el versículo 10 del libro de Shemot, o libro de Éxodo. Shemot o Éxodo es el libro que estamos leyendo, capítulo 4, versículo 10, dice: entonces dijo Moshe a Yahweh: Adonai, nunca he sido hombre de fácil palabra,
ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tarda en el habla y torpe de lengua. Interesante, aquí el Señor está hablando. Qué bendición tan grande que nosotros tuviéramos un encuentro como el que tuvo Moshe con el Señor. Pero aquí entonces, cuando ya el Señor le está diciendo, recuerda el versículo 9, dice: si ni aún creen a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. O sea, el Señor empieza a mandarle, y ahora ya el Señor le muestra su gloria, le muestra que tiene poder sobre el enemigo, le muestra que el Señor ha limpiado su vida, que le ha transformado, que le ha cambiado, que ha limpiado su lepra, la lepra de su pecado, y le dice: si no creen en que tú tienes el poder, que Dios te ha dado poder del enemigo, háblale, dale el testimonio, y si no creen el testimonio, creerán en el sacrificio de Hamashiach. Y si no creen a ninguna de las tres, pues bueno, ya no será el problema nuestro, sino el problema del impío que no quiera escuchar. Pero nosotros normalmente somos fáciles para sacar excusas, y aquí Moshe saca la excusa de que es torpe, dice tardo en el habla y torpe de lengua. Alguien decía, no me consta, alguien decía por ahí que Moshe era tartamudo. A mí no me consta, la Biblia no me dice que Moshe hubiera sido tartamudo, pero aquí él empieza a ponerle al Señor una excusa. Número 1, tardo en el habla. Señor, yo soy tardo para hablar, como que se me dificulta hablar. Yo tengo problemas para expresarme, Señor. Y como tengo problemas para expresarme, yo no soy la persona adecuada para la cual tú puedas mandar a llevar el mensaje de la palabra, de irle a predicar a otros. Señor, yo no sirvo para eso. Señor, yo no tengo el ministerio de la predicación. Muchos dicen: Señor, yo no tengo el ministerio de la predicación, no sé hablar, soy tarde y además torpe de lengua. A veces cuando hablo las cosas, en vez de decir las cosas claramente, meto las patas, Señor. Y entonces, si soy tardo para hablar, que no sé hablar, y más encima, Señor, meto las patas cuando estoy hablando, Señor, no me mandes a mí. ¿No es ese acaso quizás la excusa de muchos de nosotros que no queremos llevar el mensaje del Evangelio cuando el Señor nos dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Cuando el Señor nos dice: vayamos y prediquemos las besuras Jajehulá, el Evangelio, que son las buenas noticias de salvación, nosotros siempre tenemos una excusa para no ir. O cuando el Señor lo dice ahí en Mateo también, cuando dice: por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Es una orden. Mire, mi amado hermano, esto que nosotros conocemos en muchas Biblias tiene un título que se llama la Gran Comisión. Esto se llama un mandamiento. Esto es una misbat. Esto es un mandamiento, y cuando es un mandamiento es de estricto cumplimiento. Estricto cumplimiento. Nosotros no podemos decir que no podemos o que no queremos. Cuando el Señor nos manda a nosotros, esto es una misbat, es un mandamiento, y los mandamientos son de estricto cumplimiento. No que yo voy o yo que no voy, o que si puedo voy y si no puedo no voy. Por eso el apóstol Pablo decía: y si predico el Evangelio, las besuras Jajehulá, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pablo sabía claramente que el predicar el Evangelio no es para que nos gloriemos. Oh, hermano, yo soy un gran predicador. O hay aquellos que son los grandes predicadores, los apóstoles modernos, los profetas de hoy en día, que se les llena la boca cuando hablan, porque cuando hablan dicen que Dios los mandó y se la pasan hablando de ellos, predicando de ellos mismos. Yo no sé si te has dado cuenta, muchas personas a veces vamos a escuchar algún mensaje de estos grandes predicadores, de estos grandes apóstoles, de estos grandes profetas, y nos maravillamos con las predicaciones de estos personajes. Y si nosotros muchas veces
estamos tragando entero, tragamos entero, tragamos entero, tragamos entero. Pero no nos damos cuenta de estos grandes predicadores que ellos normalmente cuando están predicando, supuestamente llevando el mensaje del evangelio, están hablando de ellos mismos. Pero aquí este no era un gran predicador. Este hombre no era un gran predicador. Habíamos mostrado con su actitud que era torpe. Era torpe. Por ir a defender a un hebreo, mató a un egipcio y le costó el exilio y tener que irse a vivir 40 años. Salir del palacio, mira esto, salir del palacio donde estaba, en la casa de Faraón, con todas las condiciones de vida, lo mejor que podía desear cualquier persona, y tener que salir a huir del faraón porque mató a un egipcio, irse a vivir 40 años en el desierto y a pastorear ovejas, a tener que pasar dificultades, a tener que pasar necesidades. Y él dice: Señor, yo soy torpe, yo soy tan torpe que no puedo. Y eso es lo que la excusa de muchos de nosotros. Señor, soy torpe. Señor, no sé predicar. Señor, no tengo el ministerio. Es que esto no es un ministerio, mi amado hermano. La predicación de la palabra no es un ministerio. Es una necesidad. Es una obligación. Por eso Pablo dice: no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Es un mandamiento, es una misbad. Y si es una misbad, la tengo que cumplir. No puedo negarme a cumplir la palabra del Señor. Ay, Señor, yo no puedo. No, sí puedes, claro que sí puedes. Mira, aquí estamos hablando de esto. Entonces, Moshe dice: yo soy torpe de lengua. Yo soy torpe de lengua y no puedo oír, no tengo la disposición. Ahora, Pablo dice: si predico el evangelio de buena manera, la recompensa tendré. Y si lo hago de mala gana, la imposición me ha sido dada. Eso es una obligación, tengo que hacerlo, me guste o no me guste. Aquí encontramos en el libro de Geburot, o libro de los Hechos. Acuérdate, Geburot significa hechos maravillosos. Geburot, o libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 13-14, dice la palabra del Señor: entonces Ananías respondió: Adón, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí el Señor se le aparece a un hombre llamado Ananías. En el libro de Geburot, o libro de los Hechos, encontramos a dos Ananías. El primer Ananías que encontramos es el de Ananías y Zafira, que fue el que pretendió engañar al Señor y por eso terminó muerto. Nosotros no podemos engañar al Señor porque eso nos puede causar la vida, nos puede hacer perder nuestra vida, puede causarnos la muerte. Pero este Ananías era un siervo del Señor. Era un hombre que amaba al Señor, era un discípulo, él era un talmid de Hamashiach, y el Señor se le aparece y él le dice: heme aquí. Creo que ya lo hemos leído. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Lo que pasó con Moshe. Heme aquí. Hinei. Heme aquí, Señor. Y entonces el Señor le dice que vaya y que hay un hombre llamado Shaul, que aquí él ora y veo un hombre llamado Ananías que pone su mano sobre él. Y entonces dice Ananías, sacando el cuerpo, he oído mucho acerca de este hombre. Señor, me están mandando a la boca del lobo. ¿No es eso? Shaul, o Saulo de Tarso, como lo conocemos nosotros, era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de la quejila de Adonai. Era un perseguidor de la congregación que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, había fundado. Era un perseguidor, los estaba llevando a la cárcel. Y llegó a Damasco, venía con cartas de los principales sacerdotes. Y llegaba a Damasco para prender a los que predicaban en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Y entonces
Ya todos conocemos la historia y si no la conoces se la voy a recordar un poquito. Shaul, respirando amenazas contra los discípulos de Cristo, contra los talmidín de Hamashia, viene hacia Damasco con cartas de los principales para llevar a la cárcel a los discípulos, y entonces tiene una visión. El Señor se le aparece, él cae al suelo, una luz resplandeciente lo enceguece y oye una voz que dice que solamente la oyó, pero si la han escuchado, lo que pasa es que los otros no la entendieron, que le decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y este hombre le dice: ¿quién eres, Señor? Y entonces el Señor le dice: yo soy Yahshua de Nazaret, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Entonces dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el encuentro personal, este hombre iba respirando amenazas, era un enemigo de la iglesia, y Ananías lo sabía muy bien. Ananías sabía muy bien. ¿Sabes una cosa? Faraón era el enemigo de Israel y Moshe lo sabía muy bien, porque Moshe había vivido de cerca con Faraón. Sabía que Faraón odiaba al pueblo de Israel y quería destruirlo, lo tenía esclavizado. Como Satanás nos tiene esclavizado a nosotros. Y nosotros sabemos muy bien, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros sabemos muy bien quién es Satanás. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vivimos al lado de Satanás. Nosotros le servíamos a Satanás. Nosotros éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Hacíamos las cosas que Satanás quería que hiciéramos, éramos sus esclavos, lo conocemos bien y sabemos que ir a desafiar a Satanás es un peligro para nosotros. Ir a sacar las almas del infierno, ir a rescatar las almas del diablo, ir a predicarle las besuras de Jehová, el evangelio a estas personas que están cautivos. Señor, no, yo no puedo. No puedo. Y este hombre, Ananías, le respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos, a tus kadoshim en Jerusalén? ¿Cuántos males? Un hombre malo, perverso. Un hombre que es un sicario, es un asesino. No, está llevando a tus hijos a la muerte, lo está llevando a las cárceles. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Excusas? ¿No es lo que nosotros damos, excusas? Hablamos de que le tenemos miedo al enemigo, pero el Señor nos dio autoridad sobre el enemigo. No somos nosotros. Es que no se trata de nosotros, mi amado hermano. Se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Elohim nuestro, el Creador del cielo y de la tierra, el que tiene toda autoridad, el que dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, a todas las naciones. Toda la autoridad, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A eso nos llamó el Señor, pero nosotros somos especialistas para excusarnos. El Señor dice: mire, vayan, prediquen el evangelio, vayan, hagan discípulos, vayan, lleven mi palabra, lleven mi mensaje, y una vez que hayan hecho todo lo que yo les he mandado, bendito el nombre del Señor, digan: siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hicimos? Nada de más. Predicamos el evangelio, llevamos el mensaje de salvación a las naciones. Le estamos diciendo a la gente: arrepiéntete porque Cristo viene, arrepiéntete porque el Señor no quiere que perezcas, vuélvete a Dios porque Él te redimió, Él pagó el precio, Él no quiere que vayas a condenarte eternamente. Eso es lo que estamos predicando, eso es lo que tenemos que predicar, un evangelio de salvación.
Tenemos que decirle a la gente que el infierno es real. Tenemos que decirle a la gente que el Señor dice que aquellos que decidieron rechazar el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, van a ir a pasar una eternidad quemándose en el infierno, donde el fuego de ellos donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Pero hay una esperanza de vida, hay esperanza de salvación. Para eso nos dio Dios su Espíritu Santo. Para eso el Señor nos dio su Ruach HaKodesh. Para que tuviéramos autoridad. Autoridad, mi amado hermano, mi amada hermana, esa autoridad de predicar el mensaje de la palabra de Dios. Es para eso que nos dio Dios autoridad. Para predicar su mensaje, para llevar su palabra. No para hacer un show. No para hacer de la palabra de Dios un circo. Es para predicar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, que no se pierdan. Cuando alguien te diga, cuando tú le digas a alguien, es que el Señor te quiere salvar. ¿Salvar de qué? Del pecado y de la muerte. Y darte vida eterna. Para que cuando tú mueras, no vayas a pasar una eternidad alejado de Dios, sino cerca a Él, recibiendo de Dios la bendición que Él tiene para nosotros. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, es la que Dios tiene preparado para quien le ama. Amén. Dice el octavo punto es Hashem. Dios, el Eterno, hablará por nosotros. ¿Sabías eso? El Eterno hablará por nosotros. Él dice, vayan, prediquen, no teman. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que gana su vida la perderá y el que la pierde por causa de mí, el evangelio, la hallará. Es que nosotros tenemos que estar mirando al invisible. Tenemos que tener puesta nuestra mirada en el Dios Todopoderoso, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Yahshua HaMashiach, el autor y el consumador de la emuná. Es en Él, en el Dios Todopoderoso. Y aquí el versículo 11 y 12 del capítulo 4 de Shemot dice lo siguiente. Y Yahweh le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahweh? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Señor, yo soy torpe. Señor, yo soy tardo para hablar. Señor, cada vez que yo hablo meto las patas. Señor, yo empiezo a hablar y entonces no tengo autoridad. Es que cuando yo voy a hablar mi palabra, cuando yo voy a llevar mi mensaje, cuando yo voy a llevar mi yo creo, yo pienso, a mí me parece, siempre meteré las patas. Siempre que voy a hablar de mí, meteré las patas. Es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo pienso. No, mi amado hermano, mi amada hermana, no es lo que yo creo, lo que me parece o lo que piense. Moshe pensaba en su corazón, como muchos piensan, que cuando voy a ir a hablar el mensaje del evangelio, voy a ir a predicarles el evangelio a las personas, entonces voy a hablarles lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece. No, mi amado hermano. Cuando nosotros vamos a predicar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, las besuras Jajeulá del Malhut Hashem, no vamos a hablar lo que nosotros creemos, lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros pensamos. Nosotros vamos a ir a hablar la palabra de Elohim, la palabra de Hashem, la palabra de Dios, la palabra del Eterno. Es la palabra de Él. Cuando tú vas, tú llevas la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Esta es la palabra que yo voy a predicar. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, serás salvo.
Es la de Bardemuná, la palabra de fe, la palabra de Dios. Y aquí el Señor le dice, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo? ¿Yahweh? ¿Acaso Él no nos fue el que nos creó? ¿Acaso es que nosotros somos producto de una casualidad? ¿Será que nosotros salimos de la nada repentinamente de una molécula, de un coronavirus? ¿Qué sé yo? ¿De qué salimos nosotros? Para aquellos que tienen la teoría de la evolución les es fácil, pero tampoco pueden explicarlo. Pero nosotros sabemos quién nos dio la boca. Sabemos quién creó al ciego y al que ve, al mudo y al sordo. Sabemos quién lo hizo y por qué lo hizo y por qué los hizo así. Y aquí le dice, ahora ve, pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Qué dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 14 y 15? Lucas 21, 14 y 15, el Señor le estaba hablando a sus discípulos, a sus talmidim, a sus eslijim, a sus apóstoles, de la siguiente manera. Proponed en vuestros corazones, propónganse en sus corazones, vean esto, proponed en vuestros corazones, propónganse en su corazón, en su pensamiento, en su mente, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Lo has hecho? ¿Lo hacemos? ¿Qué voy a decirles? Les voy a decir esto, les voy a decir aquello, les voy a decir lo otro. Ya sé lo que les voy a decir, porque yo tengo que ir preparado para decirle, proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. No se propongan en el corazón no se vayan predispuestos a predicar. No vayamos predispuestos a ver que ya saber lo que le vamos a decir. Vamos a ir simplemente a llevar el mensaje de la palabra del Señor cuando el Señor nos abra la puerta, cuando se dé el momento, cuando se dé la circunstancia, cuando se dé la ocasión. Entonces yo voy a predicar, pero no me voy a proponer a pensar en mi corazón qué voy a decir. Porque es que no soy yo, no eres tú, no somos nosotros. Dice, porque yo, dice Adonai, dice Jesús, dice Yahweh, porque yo os daré palabra y sabiduría. Oiga, qué precioso. Palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén. Tú vas, tú ve. Simplemente yo obedezco. Simplemente yo voy. Yo le digo, Señor, heme aquí. Hinei. Heme aquí, Señor. Hinei Adonai. Aquí estoy. Señor, tengo el corazón dispuesto para ir a predicar tu palabra. No sé qué voy a decir. No sé qué voy a hablar, no sé qué voy a predicar, pero tú Adonai, tú Señor, me darás palabra y sabiduría. Y sabiduría, la cual no podrán resistir. Escucha bien esto, no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Tú vas a empezar a hablar cuando el Señor te dé la ocasión. Cuando el Señor te proponga el momento, vas a empezar a hablar. Y todos los contradictores que tengas alrededor, ninguno podrá contra ti. Porque no será tu palabra, sino la palabra del Eterno, la palabra de Dios. No será tu sabiduría, sino la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, Hashem hablará por nosotros. Señor, aquí estoy. Habla, Señor. Por eso dice aquí el punto 8, Hashem
hablará por nosotros, el Eterno hablará por ti, Dios hablará por ti, Dios pondrá la palabra en tu boca y la sabiduría en tu corazón para que tú lleves su palabra. No la tuya, la de Él. No la mía, la de Él. Es la palabra de Dios. Tu palabra, mi palabra no vale nada. Mi palabra la puede contradecir cualquier persona y tirarla por el piso. Pero la palabra de Dios nadie la podrá contradecir. Nadie, absolutamente nadie. El punto 9 es: no hagamos enojar a Adonai. No hagamos enojar a Dios. No lo hagamos enojar. ¿Será que Dios se enoja? ¿Será que Dios se pone bravo con nosotros? Si Dios es amor. Si Dios todo lo puede, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Es el amor de Dios. El amor de Dios que nunca deja de ser el Ahabá. Pero aquí está diciendo: no hagamos enojar a Adonai. Ay, hermano Juan, es usted el que está diciendo eso. Dios no se va a enojar. Gloria a Dios. Dice versículo 13 y versículo 14. Sigue hablando Moshe. Y él le dijo: ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. No soy yo. Envía a otro. Yo no soy el que tú necesitas. Entonces, versículo 14, espero que tengas tu Biblia, capítulo 4 del libro de Shemot, libro de Éxodo. Entonces Yahweh se enojó contra Moshe y dijo, enojado, estaba enojado el Señor: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Me voy a enojar para darle un poquito de énfasis. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Se lo dijo enojado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, lo dice aquí. El libro de Shemot, capítulo 4, versículo 14, el libro de Éxodo. Entonces Yahweh se enojó contra Moshe. Se enojó. Se enojó. ¿Por qué razón? Porque está pasando, está dando excusa. El Señor le está diciendo: yo voy a poner la palabra en tu boca y te voy a dar sabiduría. Y el Señor se enoja cuando nosotros le empezamos a sacar las disculpas. Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, aleluya, mi alma te alaba, Señor. Entristecido, aquí no solamente se enojó, se entristeció por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Si no estoy mal allí, Marcos 3:5, el Señor le está hablando a los religiosos de la época que si era lícito sanar en Shabbat. Marcos 3:5. Entonces dice, el versículo 4, el anterior, dice: y les dijo: es lícito en Shabbat hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Mire, nosotros no podemos hacer enojar al Señor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha dado un mandamiento, una misbah. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Un mandamiento. ¿Tengo que cumplirlo? Estricto cumplimiento. ¿Voy a hablar mi palabra? No voy a hablar mi palabra. ¿Es mi sabiduría? No es mi sabiduría. Es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Pero aún así, el Señor me dice que va a usarme, y yo más encima entonces sigo sacando excusas. Y el Señor se enoja.
El Señor se enoja, mi amado hermano, mi amada hermana. No hagamos enojar a Adonai, no hagamos enojar al Señor. Él nos está dando una orden. ¿Qué parte de la palabra de Dios nosotros no estamos entendiendo? ¿Qué parte de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura no la entendemos? ¿Qué parte de la palabra del Señor cuando dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, no entendemos? ¿Cuál es la parte que nosotros no entendemos? El Señor lo dijo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Es una obligación, es una orden que el Señor dice, mire, el alma que pecare, esa morirá. Pero si tú le amonestares de su mal camino y se volviere de su mal camino, o sea, hiciere teshuvá, se arrepintiere, no morirá, sino que vivirá. Pero si tú le amonestas y no vuelve, morirá por su pecado. Pero si tú no le amonestas por su pecado, morirá por su pecado, pero yo demandaré la sangre de su mano. Es algo que el Señor nos está diciendo, no hagamos enojar al Señor. Y por último, voy a terminar con esto. Dice, en boca de 2 testigos y la autoridad de Hashem. En boca de 2 testigos y la autoridad de Hashem. El Señor no nos mandó solos. Dice, bendito el nombre del Señor. Yo no sé, aquí creo que me pasé. Amén. Mira lo que dice versículo 15 al 17. Ya con esto termino. Dice, tú hablarás a él. ¿A quién? ¿Con quién está hablando el Señor? Con Moshe. ¿Qué le está diciendo? Tú hablarás a él. ¿A quién? A Aarón. Y pondrás en su boca las palabras. Escucha esto. Y yo estaré, dice Hashem, con tu boca, estaré con tu boca, estaré hablando a través de tu boca y con la suya. O sea, no solamente iba a hablar solamente Moshe. Allí iba a estar Aarón hablando también, fortaleciendo, reforzando el testimonio de Moshe. 2 testigos, pero con la autoridad de Hashem. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿No es eso lo que estábamos hablando? Os enseñaré. Él te da la palabra y la sabiduría. Ahora, Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para Él en lugar de Dios. Te voy a dar la autoridad delegada. Tú vas a hablar en mi nombre. Y hablaré a la voz y le hablaré, él hablará por ti al pueblo. Amén. Y dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Yo tengo una vara. Tengo una espada. Tengo una herramienta de trabajo. La cual el Señor me dice, la vas a tomar en tu mano. Y con esa herramienta que yo te he dado, que es mi palabra, que la voy a poner en tu boca y te voy a dar la sabiduría, dice el Señor. Con esa palabra que voy a poner en tu boca y con la sabiduría que yo te voy a dar y con esta herramienta harás las señales. Llevarás el mensaje. ¿Por qué? Porque yo la necesito. Esta palabra la necesito. Porque cuando yo vaya a hablarle a una persona del poder y la gloria de Dios, no voy a hablar lo que a mí me parece, lo que yo pienso o lo que yo creo. Yo voy a decirle a la gente, le voy a compartir a la gente lo que la palabra de Dios dice. Y le voy a decir, mira hermano, mira mi amigo, mi amiga, mira mi querido hermano. La Biblia dice, ¿sabe que había alguien que me preguntaba a mí? No se trata de mí, pero es un testimonio, un corto testimonio. ¿Por qué usted siempre dice que la Biblia dice?
Dije, porque la Biblia dice. Así es sencillo. ¿Por qué usted siempre dice que la Biblia dice? Porque la Biblia dice. Esto es lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo HaMashiach murió por nosotros. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia me dice, no erréis, que los injustos no heredarán el reino de Dios. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Permíteme decirte que yo no he puesto en mi corazón de decir nada de lo que estoy diciendo. Es el Señor que nos lo está diciendo a nosotros. La autoridad nos ha sido dada. La autoridad te ha sido dada. El Señor te ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, para tener poder y autoridad, dada por Dios, para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Elohim. Dice, libro de Jebúrot, libro de los Hechos, Jebúrot, hechos maravillosos, hechos grandiosos. Dice, los hechos poderosos de Dios. Dice capítulo 3, versículo... gloria a Dios, aquí dice del 1 al 6, versículo 1 al 6, dice lo siguiente: Pedro y Juan, Cefas y Johanán subían juntos al Beit Hamikdash, al templo, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama La Hermosa. El templo no se llamaba La Hermosa, era la puerta. La puerta del templo se llamaba la Puerta La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Yo no sé si tú alguna vez has pasado al lado de aquellos templos, de aquellos lugares donde de reunión religiosa, y a veces ves paralíticos y ves ciegos y ves vagabundos, ves mendigos pidiendo una limosna. Ahí estaba él. Lo llevaban allá a la entrada de la Puerta de La Hermosa para que todo el que pasara ahí se compadeciera y le diera limosna. Yo no sé si a este hombre lo estaban usando para enriquecerse otros. Lo llevaban, lo ponían ahí. Dice, vamos a llevarte allá para que la gente sienta compasión de ti. Y entonces, cuando sientan compasión de ti, te van a dar a ti para que te alimentes tú y nos alimentes a nosotros. Y así no tenemos que trabajar, no tenemos que hacer nada. Le ponemos ahí. Pero dice la palabra de Dios, versículo 3, cuando vio a Cefas y a Johanán que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna, que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, Pedro con Juan, Cefas y Johanán, fijaron los ojos en el paralítico. Le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Cefas dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Sabe lo que pasó con el hombre cuando le dijo Pedro, levántate y anda? Versículo 7. Dice ahí, y tomándolo por la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Alabado sea el nombre del Señor. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Bendito el nombre del Señor. En boca de 2 testigos y la autoridad de Hashem. Qué precioso, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, que nosotros estuviésemos viviendo en este momento la fe, la emuná de la iglesia, la Kehila del Señor del primer siglo. Cuando ellos iban
y predicaban el mensaje de la palabra con autoridad. Cuando ellos iban y hacían las señales que el Señor le había dado por hacer, iban y hacían señales, iban, predicaban la palabra, iban ya el mensaje. Mira, cuando Pedro y Juan, Cefas y Johanán hicieron este milagro, que no fueron ellos sino el Señor, inmediatamente Cefas aprovechó el milagro para empezar a predicar el mensaje del Señor, predicar el mensaje de la palabra al pueblo. Predicaban la palabra, hacían señales y prodigios. Hoy por hoy nosotros ni señales, ni prodigios, ni predicación de la palabra. ¿Sabe lo que está pasando ahorita? Ahorita estamos viviendo un momento difícil sobre la faz de la tierra. Estamos viviendo un momento que se llama el tiempo de la pandemia del COVID-19. Algunos creen, otros no creen. Unos andan con la teoría de la conspiración, que si fue creado, que si lo hicieron, que si esto, que si aquello, que si lo otro, que si nos quieren dominar. Mire, aquí nosotros no tenemos que andar pensando en teorías de conspiración. Todas las cosas que suceden sobre la faz de la tierra suceden porque Dios permite que suceda. Y es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar para predicar el mensaje del Evangelio. No para ponernos a llorar, ni para ponernos a poner por allí mensajitos en el Facebook donde digan, pero es que los supermercados están abiertos, los parques están abiertos y las iglesias cerradas. Hermano, la iglesia no está cerrada. Lo que está cerrado es el lugar donde se reunían. Pero la iglesia sigue abierta y la iglesia sigue caminando y la iglesia sigue predicando. La iglesia debe predicar. No andar llorando, ni dándose golpes de pecho, ni acusando. Allá que si hicieron, que si no hicieron, que si tornaron, que si no tornaron. Somos llamados a predicar el mensaje del evangelio del reino. Tenemos la herramienta. No puedo ir a la casa de alguien. Pues le predico por el internet. Le hablo del amor del Señor. Le digo que se arrepienta. Le digo que tiene que convertirse porque si no se va a condenar eternamente y para siempre. Le voy a dar el mensaje de la palabra de Dios que dice que arrepentíos y creed en el evangelio. Tengo que llevar el mensaje. Dejemos de llorar. Porque no nos podemos congregar, iglesias que predicaban y ahora no predican. Entonces, como ya no recibo diezmos y como ya no recibo ofrendas y como ya la gente no viene, entonces no predico. Porque predicar por el internet me desgasta y no me da ganancias. Olvidémonos de eso, hermano. Olvidemos de eso, hermanos. Olvidémonos de eso. El Señor nos dio la herramienta. No te preocupes por el diezmo, por la ofrenda. Los que se preocupan por el diezmo y por la ofrenda se pueden quedar en sus casas artesonadas llorando porque no están recibiendo una ayuda económica. Pero la Biblia me dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, bendito el hombre que puso en Dios su confianza. Tenemos que cumplir la gran comisión como lo llaman allí en ese título. Ese mandamiento es una obligación. Tenemos que predicar. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir orando y que se hagan milagros, que se hagan prodigios, que el Señor siga sanando, que el Señor siga salvando, que el Señor siga añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Y sabes por qué? Porque el tiempo está cercano, estamos en los últimos tiempos y eso te lo garantizo. Los últimos tiempos comenzaron con el mensaje del evangelio de Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, pero nosotros estamos al final de los últimos tiempos. Los días de Noé, los días de Lot se acercan. El Señor nos está llamando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos poniéndole al Señor, dándole excusas para no predicar? ¿Estamos haciendo enojar el Espíritu de Dios? ¿Estamos cerrando nuestros oídos al llamado que Dios nos está haciendo de ir y predicar el evangelio? ¿Sabes?
que Dios nos ha dado herramientas. Quizás tú no sepas usar un aparato de estos, coger y abrir una Biblia electrónica y copiar un texto y pegarlo. Pero si no sabes copiar un texto y pegarlo, entonces abre tu Biblia y escribe el texto. Lleva el mensaje. Deja que el Señor te dé la palabra de sabiduría, que te dé su palabra y su sabiduría, y que el Señor te use. Nos ha dado herramientas. Nos ha dado las páginas sociales. Tú puedes coger este mensaje después de que termine y puedes compartirlo con tus amigos, ponerlo en tu muro si quieres. O puedes ignorarlo también. Pero nuestra obligación, mi amado hermano, mi amada hermana, es predicar el mensaje del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la obra del Señor? La palabra del Señor dice, maldito el que haga con suavidad la palabra del Señor, que ya ahorita se me fue la palabra, pero el Señor nos dice que aquel que tome la palabra del Señor y no la haga con diligencia, el Señor nos va a llamar la atención. Tenemos que predicar. ¿Tú quieres que el Señor venga? Predica la palabra. ¿Tú quieres que la gente se convierta? Predica la palabra. ¿Tú quieres que la gente no se pierda? Predica la palabra. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios nuestro Elohim? Predica la palabra. Predica la palabra. ¿Queremos ser luz a las naciones? Prediquemos la palabra. ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? ¿Qué estamos haciendo? Eso solamente lo sabemos nosotros, cada uno, nosotros delante de la presencia del Señor, y el Señor lo sabe. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos predicando la palabra? ¿O decimos, yo me avergüenzo del Evangelio aunque es poder de Dios? Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Prediquemos la palabra. Yo te dejo esa inquietud. La inquietud te queda en tu corazón. La inquietud tiene que quedar en nuestro corazón. Y preguntémosle al Señor, ¿qué estamos haciendo por la obra del Señor? Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos amas con todo amor, Señor, y que tú no quieres que ninguno perezca, Señor. En esta tarde queremos presentarnos delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Santo de Israel, Señor, que nos enseñes, Padre Santo, Señor, a llevar el mensaje de la palabra. Tu palabra dice, no propongáis en vuestros corazones lo que vais a decir en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría que nadie podrá resistir. Señor, yo presento delante de tu presencia a mis hermanos, mis hermanas, las personas que están, Señor, viendo este video, para pedirte, soberano Dios del cielo y la gloria. Señor, danos sabiduría, danos la palabra, Señor. Señor, úsanos, Padre Santo, Señor, que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios, Señor. En esta tarde, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, no moviéndonos por emociones. Señor, no nos queremos mover por emociones. Queremos, Señor, que tú, Señor, hagas tu voluntad, Señor, en nuestra vida y nosotros hagamos tu voluntad con nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Santo de Israel, te presentamos nuestra vida y te pedimos, Señor, Dios mío, perdónanos, Señor, si hemos obrado, Señor, Dios mío, Señor, con liviandad, Padre. Señor, pero danos la palabra, danos la sabiduría y enséñanos a predicar, Padre. Enséñanos a llevar el mensaje de tu palabra para que otros crean y haya para ellos salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua Mashiach, te damos gracias, Padre. Toda Rabá Kadosh. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, hemos llegado al final de su tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Espero que esta palabra haya sido de bendición para nuestras vidas, que podamos digerirla, podamos entenderla y podamos actuar conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora llegamos al final. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yaer Adonai panav eleja bijuneja, Yisa Adonai panav eleja beyashem leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Shalom Barajá.
paz y bendición y que sigan pasando un hermoso y muy bendecido día para todos. Bendiciones para todos.